Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, en este primer episodio del mes de febrero, el fugaz mes de febrero, que nos obliga a echar un vistazo a cómo va esa remontada. La remontada que tenemos prevista para el mes de junio y el mes de julio, cuando llegue la Copa Mundial de Norteamérica 2026, y estaremos de regreso al puesto que nos corresponde, el puesto en el que estuvo este podcast durante la Copa Mundial de Qatar 2022, que es el puesto número 1, como el más escuchado de fútbol en México y alrededores. La realidad es que hoy estamos lejos, seguimos muy lejos. Ha empezado la escalada, pero hay muchos podcasts que remontar. Estamos en el puesto número 16, 16º puesto, así que en marzo será mejor, ni duda cabe, y en abril todavía mejor, y así hasta llegar donde, con ayuda de todos ustedes, estaremos durante la Copa Mundial, y esperemos que después también, no esperar otros 4 años hasta 2030 para recuperar lo que ya tiene que ser nuestro forever and ever, como el Arsenal. El Arsenal, después de mucho batallar, está ahí, donde quiere estar. Faltan justamente de aquí a los meses de junio y julio, y particularmente finales de mayo, que el Arsenal siga donde está ahora. ¿Dónde está el Arsenal? Pues está en la final de la Carabao Cup. Está en el primer puesto de la Premier League y ha sido el mejor equipo de lejos en la primera fase de la Champions League. En este episodio voy a hablar largo y tendido de el Arsenal, un equipo que es el más grande entre los que nunca han ganado la Champions League. Y por eso hay una disyuntiva muy importante. Cuando un equipo como el Arsenal tiene tanto tiempo sin ganar la Premier League, no la gana desde 2004, la Premier League se vuelve prioritaria. Por ejemplo, la Premier League para el Liverpool, que pasó tantos años sin ganarla, era el objetivo número 1 por encima de la Champions League. La mayoría de los aficionados o conocedores de la Premier League te dirán, el aficionado de la Premier League prefiere que su equipo tenga éxito a nivel local, en la Premier, a que lo haga en la Champions League. Pero eso va cambiando con las nuevas generaciones, y ya no hablamos de los aficionados fuera de Inglaterra, que son muchísimos, son más los aficionados que tiene el Arsenal o cualquier equipo de Inglaterra, fuera de Inglaterra, que dentro de Inglaterra, y para ellos obviamente es la Champions. Pero incluso para los aficionados más tradicionales, es muy difícil preguntarle a un aficionado del Arsenal y que te sepa contestar cuál sería su prioridad. Quiere ganar las dos. Sabe que es muy complicado ganar la Champions League, que es muy complicado ganar la Premier League, pero no puedes darlo a escoger, porque las dos le obsesionan, porque no ha ganado la Premier League desde 2004 y porque no ha ganado la Champions League nunca. El Arsenal es el equipo más grande del mundo que no ha ganado un trofeo continental, ¿no? Y si nos enfocamos en Europa, claramente no hay un equipo más grande que no haya ganado nunca la Champions que el Arsenal. El otro que podría discutirle, y alguno podrá argumentar, el Atlético de Madrid llegó a 3 finales de la Champions y no la ha ganado. El Arsenal solamente a 1, es verdad. Pero la grandeza del Arsenal creo que va más allá, mucho más allá de lo que pueda aportar como argumento cualquier otro equipo que no haya ganado la Champions League, por grande que se sienta, ¿no? El Arsenal definitivamente es el equipo más grande de Europa entre los que nunca han ganado la Champions League. Lo que juega en contra del Arsenal, bueno, entre muchas otras cosas, es que el gran Arsenal de Chapman, aquel técnico que revolucionó con la MW, la táctica del fútbol, que se aprovechó mejor que nadie de los cambios en el fuera de juego. Estoy hablando de la prehistoria del fútbol. Prácticamente, yo creo que la historia del fútbol para la mayoría empieza en 1930 con la primera Copa Mundial, y esto es antes incluso poquito antes, ¿no? de la Copa Mundial de 1930. Obviamente no había manera de poder medir a ese Arsenal a nivel internacional. Uno entiende que en esa época, por más anglocentristas que han sido siempre los ingleses, realmente el mejor fútbol se jugaba todavía en Inglaterra, y particularmente con ese Arsenal de Chapman, que
dominaba en Inglaterra, pero claramente no tiene títulos europeos porque no existían. Esos llegaron mucho tiempo después y ya era demasiado tarde para el Arsenal. Pero durante todos estos años que han pasado, desde que existe la Copa de Europa, hoy conocida como Champions League, hace más de 70 años, el Arsenal, que ha estado en una sola final, no ha dejado de ser un equipo enorme y contendiente en Inglaterra. No nos enfocaremos tanto en el Arsenal del pasado remoto, pero sí quiero empezar con el Arsenal de Arsène Wenger, porque nos va a ayudar a entender por qué está el Arsenal en la situación en la que está ahora, por qué le costó tanto trabajo llegar ahí y desde dónde vienen esos fantasmas que le persiguen. Cuando se habla del Arsenal de Arsène Wenger, lo primero que suele decirse es que era un equipo que cuidaba mucho la pelota, un equipo preciosista, era un equipo que jugaba con el balón al césped y que ayudó a cambiar drásticamente lo que veíamos en el fútbol inglés. Asociábamos el fútbol inglés con el balonazo largo, con el juego extremadamente físico, con cosas que, y eso ya ahondaré en ello, empiezan a pasar nuevamente en esto del fútbol que es tan cíclico. Pero el Arsenal rompió muchísimos paradigmas, el Arsenal de Arsène Wenger. Primero, a nivel micro, el Arsenal era conocido históricamente como el equipo más aburrido de Inglaterra, aquel que jugaba el fútbol más rudimentario. Hasta la propia afición del Arsenal le cantaba boring, boring Arsenal cuando estaban enojados, ¿no? Porque hasta para el paladar de los ingleses acostumbrados a un fútbol bastante primario, ese Arsenal era demasiado rudimentario, incluso para el paladar menos exigente. Así fue, a eso se asociaba el juego del Arsenal, ganara, perdiera o empatar. Eso era el Arsenal hasta que llegó a principios de los años 90 Arsène Wenger. Arsène Wenger llegó del Mónaco y cambió no solamente al Arsenal, no solamente su forma de jugar y de ganar, sino que cambió al fútbol inglés. Primero, por la manera en la que se aproximó al juego el Arsenal y rompió lo que venía siendo la Premier League. Y eso fue basado también en fichajes extranjeros de futbolistas muy jóvenes. Eso que ahora se hace por regla y ya no es extraordinario, en ese momento solo lo hacía el Arsenal, fichar futbolistas desconocidos, canteranos de otros equipos y acabar de desarrollárselos o de desarrollarlos como futbolistas en el Arsenal, ¿no? Entonces, eso de fichar futbolistas de 16, 17, 18 años, que ahora es tan normal, el Arsenal fue el que lo impuso, el Arsenal de Arsène Wenger. Y por eso tenemos casos tan paradigmáticos como el de Cesc Fábregas, que se fue del Barcelona a los 16 años y empezó a jugar en el Arsenal muy pronto, no inmediatamente, pero sí, muy joven, empezó a ser titular en el Arsenal y como él, tantos otros, ¿no? Futbolistas franceses o africanos de una edad que en esa época no se acostumbraba a fichar y lo empezó a hacer el Arsenal y muy pronto todo el mundo le copió el modelo. Y no solamente en cuanto al escauteo, que eso fue fundamental para que el Arsenal marcara tendencias a principios del siglo XXI, sino por el método. Ahora vuelvo a lo mismo, es básico, primario, cualquier equipo, ya no de Europa, sino del mundo medianamente profesional, es mucho más que ir a entrenar y regresar a casa. Pero el método de trabajo de ir a entrenar, desayunar antes en el club, que te monitoreen la alimentación, la dieta, hacer gimnasio después de la sesión de entrenamiento y que no vuelvas a casa hasta más allá de mediodía, eso lo implementó el Arsenal de Arsène Wenger. Esos modelos, esos métodos que eran un modelo revolucionario de administración de un equipo de fútbol, de profesionalización del mismo. Arsène Wenger fue el que empezó con el Arsenal a cuidar estos detalles que ahora pues todo el mundo toma en cuenta, que parecen tan básicos como la dieta de sus futbolistas, llevarla bien monitoreada, y esto antes que ningún otro lo hizo el Arsenal. Ahora, no solamente es el escauteo, no solamente es cómo jugaba el equipo,
no solamente es la profesionalización y los métodos revolucionarios en ese momento de Arsène Wenger, es que el equipo, por supuesto que todo esto no hubiera valido nada si no fuera porque el equipo fue súper exitoso. Dentro de los años que pasaron entre 1998 y 2005, en esas 7 temporadas, el Arsenal fue 3 veces campeón y 4 veces subcampeón. No bajó de los 2 primeros. Cuando quedó subcampeón fue por debajo del Manchester United de Sir Alex Ferguson o del Chelsea de José Mourinho, y cuando fue campeón por todo lo alto, incluida la temporada 2003-2004, en donde el mítico Arsenal de los Invencibles, con 26 victorias, 12 empates y ninguna derrota, el Arsenal de Jens Lehmann en la portería, que llegó en lugar de David Seaman, de Sol Campbell y de Ashley Cole en defensa, de Patrick Vieira, de Robert Piré, de Dennis Bergkamp, de Thierry Henry, etc. Ese Arsenal mítico dirigido por Arsène Wenger fue 3 veces campeón de la Premier League, 4 veces subcampeón entre 1998 y 2005. Luego llega una segunda etapa, que es la de 2006 a 2015, son prácticamente 10 años, en que el Arsenal no volvió a ser campeón, no volvió ni siquiera a ser subcampeón. Lo que era costumbre durante tanto tiempo, al Arsenal ya le costó trabajo. Bajó un escalón y, eso sí, mantuvo la jerarquía necesaria para quedar siempre entre los 4 primeros. Tercer lugar, a veces casi siempre cuarto lugar, pero en lo que se refiere a la clasificación a la Champions League, eso de estar todos los años en la Champions League y avanzar siempre la fase de grupos y quedar siempre en cuartos de final, era el techo que irritaba mucho al aficionado del Arsenal, pero lo que no se veía o lo que pocos apuntaban era la regularidad del Arsenal. Sí, era muy indignante que un equipo que siempre era campeón o subcampeón de repente acabara siempre tercero o cuarto lugar, pero durante todos esos años, esas 2 épocas, la gloriosa y la no tan gloriosa, fueron 16, 17, 18 temporadas consecutivas del Arsenal yendo a la Champions League. Algo sin precedentes, porque el Manchester United de Ferguson era excelente, siempre acababa entre los 3 primeros, pero se fue Ferguson y se cayó. Y el Arsenal de Arsène Wenger esos años seguía entre los 4 primeros. El Chelsea siempre ha sido un equipo de altibajos. A veces va a la Champions, a veces no. Casi siempre sí, pero muchas veces no. Y el Liverpool tuvo una racha tremenda de muchos años quedando por debajo del top 4. Todos los equipos, por lo menos un año, entre los grandes presupuestos de la Premier League, no iban a la Champions. El Arsenal, flaco consuelo para la mayoría, por lo menos siempre estaba en la Champions League y siempre avanzaba a octavos, cuartos de final, y ahí tenía su techo, un techo irritante. Pero bueno, eso fue el Arsenal de Arsène Wenger desde 1998 a 2015, quedando siempre entre los 4 primeros, pero en su primera etapa siempre como campeón o subcampeón, en la segunda etapa como tercero o casi siempre cuarto lugar. Luego llega una temporada muy importante, que es la 2015-2016. Hay muchas voces a esas alturas para que se vaya Arsène Wenger, se le reconoce todo lo que hizo por el club, pero la gente está podrida, empieza el Wenger out, y esa temporada se alinean todos los astros. El Chelsea de José Mourinho, ese Chelsea que tras el regreso del portugués a Stamford Bridge, luego de pasar por el Real Madrid, llega y es campeón en la temporada previa, la 2014-2015, claudica terriblemente, está casi en puestos de descenso y lo fulminan a mitad de temporada. Empezaba la gran crisis que hasta ahora mismo sigue arrastrando José Mourinho en aquel 2016. Luego, el Liverpool tiene muchos años muy pobres. Es verdad que tuvo en 2014 la gran oportunidad de ganar la Premier League y ese resbalón de Steven Gerrard en contra del Chelsea, que se convierte en gol de Diembaba y que frustra las aspiraciones de por fin ganar la Premier League para el Liverpool, pero fue ese el año de Brendan Rodgers. Los demás fueron mucho más pobres y esa temporada en particular fue paupérrima, tanto que también Brendan Rodgers fue destituido de su cargo a mitad de temporada y llegó Jürgen Klopp a mejorar el equipo, pero ya era demasiado tarde como para esa misma temporada aspirar a cualquier otra cosa que no fuera levantar el barco. Y así, si nos vamos uno por uno, el Manchester United seguía en esa crisis que todavía se extiende después
de la salida de Sir Alex Ferguson y les digo, todo se alineó para que el Arsenal ahora sí, porque ni el Chelsea, ni el Manchester United, el Manchester City estaba en su última temporada antes de Pep Guardiola, estaba todavía el ingeniero Pellegrini, que le había ganado precisamente a Liverpool de Rodgers aquella Champions League, aquella Premier League que pierde Liverpool con el resbalón de Gerrard, pero el Manchester City claramente no era el equipo excelente que empezó a ser a partir de la temporada siguiente, la 16-17. Estamos en la temporada 15-16 en la que el Chelsea acaba de echar a Mourinho, en la que Liverpool acaba de echar también a mitad de temporada a Brendan Rodgers, en la que el Manchester City ya está preparando el cambio más importante, la decisión más importante de su historia, que es traer a Pep Guardiola, por entonces técnico del Bayern Múnich. Y el Tottenham Hotspur, pues ni modo que aprovechara la situación, ¿no? El Tottenham Hotspur era el año de Tottenham Hotspur para aprovecharlo, pero no lo aprovechó, ni tampoco el Arsenal, ¿no? Ni todos los planetas se alinearon para que ese año sí el Arsenal, o por lo menos el Tottenham, aprovecharan los problemas que arrastraban el Chelsea, el City, el United, el Liverpool, y fue ese año en el que Leicester City de Claudio Ranieri dijo, con permiso Arsenal, que la Premier League me la llevo yo en la gran sorpresa del siglo. El Arsenal fue subcampeón esa temporada. Entonces, regresemos a la dinámica de este Arsenal trágico, ¿no? Siempre primero o segundo entre 1998 y 2005, siempre tercero o cuarto entre 2006 y 2015. En 2016 tiene la oportunidad de su vida y queda subcampeón, pero un subcampeón que nadie puede recordar bien porque fue subcampeón muy por detrás del Leicester City. Arsène Wenger se mantuvo en el cargo 2 años más porque pensaba que era capaz de levantar este barco. Si fue subcampeón en 2016, ¿por qué no mantenerse durante los siguientes años? Pero no fue el caso. Lejos de acabar entre los 4 primeros, que fue lo que garantizó Arsène Wenger durante casi 20 años, quedaron quinto y sexto. Quinto en la 16-17, sexto en la 2017-2018, y para entonces ya era insostenible su situación. ¿Por qué el Arsenal decayó? ¿Por qué dejó de ser un equipo top 2 para convertirse en un top 4 y luego en un top 6? Por dinero. Al Arsenal nunca le ha faltado dinero, pero Arsène Wenger, a diferencia de los demás técnicos de la época y de la actualidad, cuidaba las finanzas del equipo, como si fueran suyas. Y el equipo gastó mucho en un nuevo estadio. Ahora ya todo el mundo tiene un nuevo estadio. El Tottenham tiene un nuevo estadio. El Manchester United está trabajando para tener un nuevo estadio. El Chelsea está desesperado por encontrar un nuevo estadio, pero su situación es muy compleja y me llevaría mucho tiempo hablarles ahora mismo y desviarme con el tema del estadio del Chelsea. Pero en general, pues el West Ham también tiene nuevo estadio, pero el que empezó con esto de la necesidad de generar ingresos a través de nuevos estadios fue el Arsenal, que bajo la tutela de Arsène Wenger demolió Highbury, construyó el Emirates y para poder esa deuda acumulada por los gastos de construcción de un estadio súper moderno y súper costoso, pues el equipo empezó a vender futbolistas. Lejos de reforzarse como antes, lo que hacía era redoblar esfuerzos a la hora de fichar futbolistas jóvenes, pero ahora ya tenía mucha competencia, ya se lo habían aprendido los demás. Ya no era algo revolucionario eso de tener una red de scouts y traer futbolistas jóvenes y baratos. Ahora tenía que competir con todos los equipos de la Premier League y con muchos más de Europa a la hora de cazar talentos. Y entonces ya no podía tampoco fichar grandes nombres el Arsenal porque todo ese dinero se había ido a la construcción del estadio. Y lejos de eso, un año vende, después de mucho batallar, a Thierry Henry. Y vender a Thierry Henry evidentemente fue un golpe muy importante, pero fue el jugador más importante en la historia del club, había sido amortizado y había que ir viendo hacia el futuro. Y el futuro era Cesc Fábregas. Solo que Cesc Fábregas pronto fue vendido también
al Barcelona. Y luego quedó Robin Van Persie. Y Robin Van Persie se fue al Manchester United. Año tras año, este Arsenal perdía a su futbolista más importante y no fichaba a jugadores de esa categoría, y por eso fue cayendo escalón a escalón. Los capitanes, por ejemplo, es curioso el tema, pero el tema de los capitanes del Arsenal, la maldición del gafete del Arsenal, plasma claramente esta realidad. Cuando se va Thierry Henry, primero era Patrick Vieira, ¿no? Tony Adams, en la primera etapa del Arsenal de Arsène Wenger, el mítico defensa central Tony Adams. Después le hereda el gafete al no menos mítico mediocampista francés Patrick Vieira, y después de Vieira pasa a Thierry Henry. Thierry Henry se va del Arsenal y le hereda el gafete a su jugador que en ese momento estaba visto, iba a romper todos los récords en la historia del Arsenal, ¿no? Un chico que empezó a los 15 años, se lo habían quitado al Barcelona, y nadie esperaba que tan pronto Cesc Fábregas acabaría también en el Barcelona. Entonces, el gafete capitán le duró mucho menos de lo que cualquiera proyectaba. Y luego cayó en Robin Van Persie, que a la primera que pudo se fue al Manchester United, y eso dolió todavía mucho más, porque no era que se iba a un equipo extranjero, sino que se fue al Manchester United a ganar inmediatamente lo que no podía ganar en el Arsenal. Y cuando se va Van Persie, el gafete capitán ya cae en futbolistas de otro perfil. Y la maldición es que todos se lesionaban, ¿no? Entonces, Thomas Vermaelen, en cuanto fue capitán, se lesionó y ya no dejó de lesionarse nunca en su carrera. Mikel Arteta, capitán un ratito, pero las lesiones lo hicieron retirarse también muy joven. Per Mertesacker heredó el gafete, y Per Mertesacker también ya iba de salida, se tuvo que retirar muy joven, el defensa alemán, y retirado del fútbol como capitán del Arsenal. Le quedó a Koscielny, otro defensa central del que se hablaban maravillas francés. Desde que fue capitán, su rendimiento totalmente a la baja, salió mal del club, y de ahí Granit Xhaka fue el siguiente capitán, y fue el peor de todos porque la gente le presionaba, porque un partido fue destituido, aventó el gafete, se llevó los abucheos de la gente, insultó a la afición, perdió el gafete de capitán Granit Xhaka, y ahí es cuando empezó la gente a hacer este recuento de qué pasa con la capitanía del Arsenal. Si de por sí ya había un run de que algo estaba pasando con el gafete de capitán del Arsenal, porque antes lo portaban mitos del club, y acabó siendo un gafete que caía, al parecer, al primero que iba pasando por ahí. Granit Xhaka, que tenía obviamente los galones para ser el capitán del Arsenal, dentro de ese Arsenal no pudo con esa presión. Y es el caso evidente, ¿no?, de la presión sobre el Arsenal, y cómo era incontenible, al grado que el capitán del Arsenal un día fue destituido, abucheado por el estadio, aventó el gafete capitán enojadísimo, y no bajó de 4 o 5 fuck-offs dedicados a la tribuna. Pierde el gafete capitán, se lo dan a Pierre-Emerick Aubameyang, y Pierre-Emerick Aubameyang se convierte en un futbolista, bueno, yo creo que ya lo era, pero no asume la responsabilidad de ser un capitán, es irresponsable, no va a entrenar, pierde la capitanía. Para eso ya está Mikel Arteta, y por fin cae en Martin Odegaard el gafete de capitán, que era como, ¿y ahora a quién se lo damos, no? En este equipo realmente no hay capitanes, ¿no? Cuando veías que Pierre-Emerick Aubameyang, de hecho, pasó a su amigo Alexander Lacazette al final de temporada, porque él fue apartado, no solamente la capitanía, sino el primer equipo, y alguien había que darle el gafete, se lo dieron a Alexander Lacazette, que pasó de noche por el club, pero era el más veterano, y cuando Lacazette se regresa a Lyon, ahora sí, se van a Martin Odegaard, que un futbolista extremadamente joven, con muy poco tiempo en el club, pero, miren, ha sido un capitán silencioso, pero en espera de acontecimientos, ¿no? Vamos a ver cómo acaba la historia de Martin Odegaard en el Arsenal, y veremos si con él acaba la maldición de los capitanes o no. Pero bueno, cierro el paréntesis de los capitanes para seguir con la línea de tiempo de un Arsenal que en la temporada 2018-2019 contrata por fin al sucesor de Arsène Wenger. Y para sorpresa de todos,
Este sucesor se llama Unai Emery. Era una apuesta sumamente arriesgada. Unai, a través del tiempo, ya en ese momento se sospechaba, pero ahora, 7 años después, está hiper confirmado. Es un técnico ideal para cierto perfil de futbolistas que quieren mejorar, que quieren estar en un club más grande y que están dispuestos a escuchar. Le pasó el Sevilla, en el Valencia, en el Villarreal, no le pasó en el Arsenal ni en el Paris Saint-Germain. A pesar de no estar en un equipo campeón, sí estaba en un equipo grande, ¿no? Y fue demasiado para Unai, que quedó quinto lugar en esa temporada 2018-2019. Inició la 2019-2020, el equipo no levantó y es cuando es sustituido por Mikel Arteta. Temporada 2019-2020 empieza la era Mikel Arteta y no empieza bien. No empieza bien porque acaba octavo lugar el Arsenal. Octavo puesto. Claro que no es entera responsabilidad de Mikel Arteta, sino que es una responsabilidad compartida. Así como la FA Cup que gana Mikel Arteta, que es lo único que ha ganado, además de algunas Community Shields, un par, pero la FA Cup que gana en su primera temporada también es compartida con Unai Emery, que fue quien guió al Arsenal en las primeras jornadas. Pero el fracaso en la Premier League, quedando octavo lugar, también es compartido. Pero luego llega la primera temporada de Mikel Arteta, ya desde el arranque, ¿no? La 2020-2021. Y vuelve a ser octavo lugar el Arsenal. Y aquí sí no hay excusa y no hay premio de consolación con la Carabao Cup, ni con la FA Cup, ni con nada. De hecho, si Mikel Arteta mantiene el puesto tras quedar en octavo lugar por segundo año consecutivo, o sea, estamos hablando de un Arsenal que, como acabo de comentar, siempre acababa entre los 2 primeros, luego entre los 4 primeros, luego, ya en los últimos años de Arsène Wenger y en el año de Unai, quinto, sexto, y que con Mikel Arteta no pasaba del octavo. Ya había serios análisis proyectando que el Arsenal ya no podía ser considerado parte del Big Six, de los 6 equipos grandes de Inglaterra, pues porque quedaba en octavo lugar todos los años, prácticamente, ¿no? Y Mikel Arteta, lo que le salva en esa segunda temporada, primera que dirige de principio a fin, que es la 2019-2020, no, que es la 2020-2021, es que acaba ganando la jornada 34, la 35, la 36, la 37, la 38, acaba con 5 victorias consecutivas. Algo muy, muy similar a lo que le pasó a Mauricio Pochettino con el Chelsea. Fue un desastre. Las últimas jornadas el equipo repuntó. La diferencia es que el Arsenal le dio un voto de confianza a Mikel Arteta. Un nuevo voto de confianza, a diferencia de Mauricio Pochettino, al que no le salvó ese buen cierre. Entonces, aquel Arsenal que iba en la recta final, en la jornada 33, undécimo, es decir, había que ver la segunda parte de la tabla de la Premier League para encontrar al Arsenal, por lo menos acabó en octavo, lo cual hizo pensar a la gente del Arsenal, algo que muchos no entendíamos, que Mikel Arteta era el indicado y que merecía una nueva oportunidad. Y así llegó la temporada 2021-2022, la tercera de Mikel Arteta, la segunda que tuvo oportunidad de dirigir desde el inicio, y ese Arsenal empezó a dar muestras de lo que podía llegar a ser. Muy tímidas, muy tibias. Era un Arsenal que ganaba 3 partidos, perdía 3 partidos. Ganaba 4 seguidos y luego perdía 2, y luego ganaba otros 3 y perdía 4, y así se la llevaba. No empataba, y ni siquiera es que ganara y luego perdiera. Es que tenía esas rachas de ganar, ganar, ganar y luego perder, 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 y así se la llevó toda la temporada. Hasta que llegó a la jornada 36 como cuarto lugar, necesitaba 5 puntos de esos últimos 9 para asegurar su regreso por fin a la Champions League, pero tenía 2 visitas complicadas. En la jornada 36, visitar en el derbi del norte de Londres al Tottenham Hotspur, y en la 37, visitar al Newcastle United. Perdió ambos partidos. Ese Arsenal que ganaba, perdía, que de repente jugaba muy bien y luego claudicaba, ese Arsenal cayó
en las últimas jornadas, perdió el cuarto lugar en la penúltima jornada y lo que más le dolió es que se lo arrebató el Tottenham Hotspur. Y entonces la situación desde afuera era insalvable. ¿Cómo iba a seguir Mikel Arteta? ¿Cómo? Después de octavo lugar en la primera temporada, octavo lugar en la segunda temporada, tercera temporada, quinto lugar, y perderlo así en las últimas jornadas, la posibilidad de por fin regresar a la Champions League. Y sin embargo, el Arsenal se casó con Mikel Arteta y le dio una nueva oportunidad. Y llegados a este punto, yo, que era completamente anti-Arteta, que señalaba que Mikel Arteta era la debilidad de este Arsenal, que necesitaba un técnico de experiencia, un técnico de jerarquía, que Mikel Arteta había demostrado no serlo. A mí me convenció el documental de Amazon All or Nothing, porque además me caía muy mal Mikel Arteta. Entonces, hasta que no lo vi trabajando en el día a día con las cámaras durante todos esos episodios, cuando me convencí. Mira, ese tipo al que veo tan mecánico, tan acartonado, tan ensimismado, lo poquito que lo puedo ver durante los partidos, siguiéndolo un poquito más de cerca en el día a día con las cámaras encendidas en los entrenamientos, descubro al Mikel Arteta humano y me convence. O sea, me empieza a caer bien Mikel Arteta. Bueno, esta es solamente mi sensación respecto a Mikel Arteta. Y a partir de ahí me empiezo yo a convencer, mira, el chico, por lo menos es un buen chico. Todavía no esperaba grandes cosas de él como entrenador, pero llega por fin esa nueva temporada, la cuarta temporada de Mikel Arteta, después de quedar en octavo lugar la primera, en octavo la segunda, en quinto la tercera y quedar fuera de la Champions League dramáticamente, llega la temporada 2022-2023 y el equipo arrasa en la primera vuelta. Saca una ventaja tremenda en los primeros partidos, va camino a ser campeón, el equipo juega muy bien, realmente juega muy bien y cae en la segunda vuelta. El Manchester City vuelve a ser campeón porque le tiemblan las piernas al Arsenal y porque se le lesiona un futbolista clave, William Saliba, al que habían fichado muchos años antes, pero al que no se animaban a traerlo. Yo había visto a William Saliba en el Saint-Étienne y me impactó desde el primer instante, pero el Arsenal lo decidió comprar, lo cual no me sorprendió en absoluto. Lo que sí me sorprendió es que lo cedió 1, 2, 3 temporadas. 3 temporadas cedido hasta que regresa. Y bueno, William Saliba, en cuanto se lesiona, el Arsenal lo siente. ¿Por qué? Porque no tiene un backup. Porque tiene a Rob Holding. Rob Holding. ¿Quién se acuerda de Rob Holding? Que levante la mano. Como el tercer defensa central del equipo después de Gabriel Magalhães y de William Saliba. No tenía claramente fondo de armario ese Arsenal, más allá de que mentalmente no estaba preparado para ganar la Premier League. Entonces, le caen las críticas de manera desproporcional al Arsenal de Mikel Arteta y a partir de ahí lo han agarrado de bajada. Equipo pecho frío, equipo que se cagó, que le temblaron las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que se olvidaron de todo lo que acabo de contar. El Arsenal no tenía para nada proyectado ser campeón de la Premier League. Nadie esperaba que el Arsenal fuera más allá de un equipo que persiguiera a ver si ese año sí por fin volvía a acabar entre los 4 primeros. Desde 2016, estamos hablando de 2023 ya, tenían 7 temporadas sin acabar entre los 4 primeros y esa temporada, por cómo se dio, el segundo lugar que en otras circunstancias, si el equipo hubiera venido de abajo hacia arriba o si hubiera estado constante en el segundo lugar, es decir, si no hubiera sido por la dinámica en la que sorprendentemente el Arsenal tuvo una gran primera vuelta y acabó segundo lugar, habría sido considerada una gran temporada del Arsenal, porque lo máximo que se esperaba de ellos es que esta vez sí pudieran acabar en cuarto lugar, a diferencia de las últimas 7 temporadas. No acabaron en cuarto, no acabaron en tercero, acabaron en segundo, y sin embargo, las críticas le llovieron y le siguen lloviendo al Arsenal desde aquel entonces. Y esto se incrementa todavía
cuando en la temporada 2023-2024 el Arsenal ahora sí está en la discusión porque venía de ser casi campeón de la Premier League, porque en las últimas jornadas perdió el campeonato ante el Manchester City, que además ese Manchester City acabó ganándolo todo, ¿no? Fue el Manchester City que por fin ganó la Champions League. Tampoco perdió contra cualquiera. La última vez que había sido subcampeón del Arsenal fue subcampeón por detrás del Leicester City. Esta vez fue subcampeón por detrás del histórico Manchester City de 2023, pero poco importó. Llegó otra temporada, la 23-24, y ahora sí el Arsenal estaba entre la discusión, por lo menos desde inicio, para ver si podía ganar la Premier League. ¿Y saben qué? Fue un Arsenal excelente. Fue un Arsenal muy bueno. Fue en muchas facetas mejor que el Arsenal de los Invencibles. Fue el mejor, el segundo mejor, esto estadísticamente hablando, el segundo mejor Arsenal de la historia. Porque el Arsenal de 2004, el que acabó invicto, hizo 90 puntos. Este Arsenal se quedó en 89. Estoy hablando del de la temporada 23-24. En goles hizo 91 goles respecto a los 73 que había hecho aquel Arsenal de 20 años atrás. Y en goles recibidos dirán, bueno, hizo muchos más goles, pero habrá recibido muchos más. Pues no, en goles recibidos recibió 29 contra 26 que había recibido aquel Arsenal, que es el mejor Arsenal de la historia. Entonces, fue el segundo mejor Arsenal de la historia y no le alcanzó para ser mejor que el Manchester City, que era un muy buen Manchester City. Fue el último gran Manchester City, un Manchester City de aquella época que en la segunda vuelta te ganaba todos los partidos. El Arsenal no aguantó ese ritmo, hizo 89 puntos muy buenos, insisto en eso, la segunda mejor temporada en la historia del Arsenal. Si nos vamos a los puntos y si nos vamos a los goles, nunca había metido tantos goles, y goles en contra pues recibió bien poquitos, 29, menos de un gol por partido. Fue un Arsenal excelente, pero no fue tan excelente como el Manchester City. Y así como hay temporadas en las que le tienes que dar el título a un equipo que haya quedado mejor que los otros, sin que sea un equipo campeón de pies a cabeza, esta temporada había dos equipos campeones de pies a cabeza, solo que el Manchester City pudo estirar un año más aquel que ganó el triplete. Después, el análisis histórico es que esa temporada debió ser la de la reconstrucción, porque estiraron demasiado para tratar de volver a ganar la Champions League y luego a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que sí, que ganaron la Premier League, que fueron muy buenos, pero que la Champions ya no la ganaron, y que al siguiente año, la temporada 24-25, el equipo fue un desastre porque no supo reconstruirse el año en el que tocaba. Para desgracia del Arsenal, el City no decidió reconstruirse después de ganar la Champions League y todavía le alcanzó la inercia para, con mucha categoría, ganar la Premier League en la temporada 23-24. Entonces llega el Arsenal a la 2024-25, la pasada, con 2 subcampeonatos a sus espaldas. Y es un Arsenal en periodo de transición. Dejó de ser ese Arsenal espectacular, romántico, preciosista, y fue un Arsenal que empezó a atacar sus vulnerabilidades, que empezó a sacar jugo de la táctica fija, que empezó a convertirse en lo que es hoy, en el mejor equipo en la historia a la hora de cobrar acciones a balón parado. Pero bueno, estaba en esa transición y además no tenía la profundidad que hoy tiene. Si se le lesionaban Bukayo Saka o Martin Odegaard, el equipo no tenía refacciones. Y se lesionaron además en la segunda vuelta, tanto Saka como Odegaard, y no pudieron aprovechar que Liverpool, que había sacado una gran ventaja en la primera vuelta, se cayó en la segunda vuelta. Y no pudieron aprovechar que el Manchester City, que por una vez el Manchester City no fue excelente, el Arsenal no supo aprovecharlo. Pero hay una segunda oportunidad histórica, ¿no? Porque aquella de 2016, en la que todos los astros se alinearon para que ninguno de los equipos potentes estuviera en una buena versión, y el que lo aprovechó fue el Leicester City. Y aquí, por una vez, después de tantos años, el Manchester City sufrió, estaba en un periodo de dudas, una primera vuelta horrible. Al final el City se recuperó lo suficiente para acabar en tercer lugar, pero era un desastre, si se acuerdan. Y el Arsenal, que era el candidato natural a aprovechar una más o menos predecible caída del Manchester City, pues no. Lo rebasó por la derecha, lo rebasó por el carril derecho el Liverpool, que venía de perder a Jürgen Klopp y que muchos pensábamos
además que no había gastado un solo euro, ¿cómo caben las cosas? Un solo euro en fichajes. Bueno, unos cuantos sí gastó en Federico Chiesa, que se la pasó lesionado y nada más, ¿no? Pero nadie contemplaba que Liverpool, ese Liverpool, justo después de Jürgen Klopp, iba a ser quien aprovechara un descalabro o un cataclismo como el que sufrió el Manchester City la temporada 2024-2025. Sin embargo, el Arsenal no estuvo preparado y fue el Liverpool quien lo aprovechó. Y con eso ligó 3 subcampeonatos consecutivos que lo han convertido en la burla de propios y extraños. Yo en su defensa siempre he dicho, a ver, no es lo ideal, pero ser subcampeón 3 veces en una liga como la Premier League, hay que quedar por encima de otros 17 equipos, de otros 18 equipos, que muchos de ellos gastan muchísimo dinero y sin embargo están peor que el Arsenal. No voy a decir que hay que levantarse el cuello por quedar encima del Wolverhampton o del Bournemouth o del Brighton o del Brentford. Pero sí, si 3 años consecutivos quedaste por encima de la gran mayoría de Chelsea, City, Liverpool, United, Newcastle, Tottenham, solamente te superó uno. Un City excelente 2 años y un Liverpool muy, muy, muy bueno, sobre todo en la primera vuelta, en el último año. Y quedaste por encima de todos los demás que gastan tanto o más que tú. Dentro del top 6, hasta esta temporada, el Arsenal gastaba menos. Mucho, ciertamente mucho, pero menos que el Chelsea, menos que el United, menos que el City. Y sin embargo, quedó 3 temporadas consecutivas en un segundo lugar que es insuficiente, pero meritorio. Bueno, temporada 2025-2026. Ya, aterrizamos por fin después de ¿cuánto? De 42 minutos. Gracias por seguir aquí. Lo valoro muchísimo. 2025-2026, el Arsenal de Kepa, de Mosquera, de Norgård, de Brechiese, de Madueke. Bueno, todos esos que llegaron y que costaron mucho dinero, llegaron a ser suplentes. Mosquera no llegó a ser titular, Norgård no llegó a ser titular, Brechiese no llegó a ser titular, Madueke tampoco, pero han sido importantes. Madueke para darle descanso y tener un plan B cuando no esté Bukayo Saka. Brechiese lo mismo con Martin Odegaard. Norgård porque ahí estuvo el principal cambio del Arsenal, que era el Arsenal de Jorginho y de Thomas Partey en el medio campo junto a Declan Rice y se convirtió en el Arsenal de Martín Zubimendi. Dentro de todos los fichajes de este Arsenal, solamente 2 llegaron contemplados para ser titulares. Martín Zubimendi y su suplente que llegó junto a él, que es Norgård, el futbolista danés ex del Brentford, y el otro, Víctor Gyökeres. Víctor Gyökeres se supone que iba a ser el jugador diferencial, aquel que iba a marcar los goles que el Arsenal no podía marcar, porque la temporada anterior hay que recordar que el Arsenal se quedó sin centro delantero. No solamente era lo que dije, que Saka y Odegaard se lesionaron, sino que se lesionaron también Gabriel Jesús y Kai Havertz, que ni siquiera son 9 naturales, sobre todo en el caso de Havertz y de Gabriel Jesús. Hay que recordar que empezó como extremo y que tampoco es un 9 sólido de área. Sus estadísticas nunca han sido de un gran goleador. Pero eran tus 9 y se lesionaron los 2 toda la temporada y acabaste jugando durante una gran parte de la temporada y llegaste así hasta semifinales de la Champions League con Mikel Merino como centro delantero, ¿no? Un mediocampista de corte mixto, incluso más asociado a la defensa que al ataque, acabó siendo el 9 del equipo. Y ahora llega Víctor Gyökeres a sumar, ¿no? Entonces son Kepa, Mosquera, Norgård, Zubimendi, Brechiese, Madueke, Gyökeres. En realidad el Arsenal sigue siendo el mismo, pero le trajiste a Martín Zubimendi, a Gyökeres y a un montón de jugadores que iban a darle al Arsenal la oportunidad de que cualquiera que estuviera lesionado, empezando por David Raya en la portería, Saliba y Gabriel Magalhães en defensa, ya tenían el backup ideal, no solamente en Mosquera, sino también, no he hablado todavía de otro de los fichajes, que es Piero Hincapié, y este Arsenal que empezó a coleccionar centrales, dejó de comprar laterales, pero entre todos sus centrales, siempre el objetivo era Magalhães y Saliba van a ser mis centrales, voy a tener un montón de refacciones y además van a servir para jugar en los laterales. Ben White no es
un lateral derecho natural, se convirtió en lateral 100% en el Arsenal. Lo mismo Timber, llegó de la Eredivisie siendo central, se transformó en lateral. Lo mismo Calafiori, llegó de la Serie A del Bologna siendo central y lo han utilizado como lateral. Y así lo mismo con Hincapié, que ciertamente tuvo, y por eso llega al Arsenal, esa posibilidad de jugar tanto en el lateral izquierdo como en el centro de la defensa, en línea de 3 con Xabi Alonso, y también llega a ocupar ese espacio. Entonces, el Arsenal tenía ese plan claro en el que los extremos iban a ser los que le iban a dar profundidad al equipo, y ahora necesitaba agregar ya tenías a Trossard por izquierda y a Martinelli, y por derecha necesitabas una segunda refacción para Bukayo Saka, y llega Noni Madueke. Y ahora sí, tienes al Arsenal perfecto, con la excepción de que hasta ahora no hemos visto a Víctor Gyökeres, sino a Víctor Medióqueres, ¿no? Sus números son muy pobres. Luego uno puede y debe analizar sus funciones, cómo arrastra marca, cómo acapara atención, cómo va al choque y libera espacios, y cosas que se entiende puede ser un delantero, pero no un delantero que llegaba con la carta de presentación y con los goles astronómicos con los que llegó Víctor Gyökeres. Porque en la Liga Portuguesa estoy de acuerdo que hasta Darwin Núñez parecía muy, muy bueno, mucho mejor de lo que parecía. Y Jackson Martínez lo mismo. Pero en la Liga Portuguesa, ni Núñez, ni Luis Díaz, ni Falcao, ni Hulk, ni Jackson Martínez, ni ninguno de todos los centros delanteros que brillaron en Portugal y que luego, en algunos casos sí, como en el Falcao, excepción, Hulk con sus más y sus menos también, pero en general son delanteros que sí, que cuando dieron el salto de Portugal a la superélite, dejaron de meter tantos goles, ¿no? Pero nadie metió tantos goles como Gyökeres. Gyökeres, la cantidad de goles que metió en 2023, en 2024, superó por mucho las mejores temporadas de Falcao, de Jackson, de Núñez y de Hulk y compañía. Entonces, había argumentos para pensar que podía ser un futbolista que aportara muchos más goles de los que está aportando ahora mismo en el Arsenal. Y aún así, el Arsenal está en la posición de privilegio en la que se encuentra. Ahora, vamos a hablar sobre lo que se dice en contra de este Arsenal. Pero llevamos 48 minutos de podcast y yo esperaba tener una fluida conversación de pasado, presente y futuro, y me quedé empezando apenas en el presente. Creo que es un buen momento para cortar la primera parte de los 2 episodios del Arsenal. En el siguiente capítulo voy a hablar sobre todo lo que se critica a este Arsenal y si se hace con razón o sin razón. ¿El Arsenal juega feo? ¿El Arsenal ha gastado mucho dinero? ¿El Arsenal es un equipo que no importa dónde esté ahora, ineludiblemente se va a caer a final de temporada? A esas respuestas a esas preguntas voy a tratar de responder en la próxima edición de Me Quiero Volver Chango. Por ahora, muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Óscar Macías, ¿existirá la posibilidad en un futuro que hicieras videos de tus top de algún otro deporte? Sí existe la posibilidad. Desgraciadamente, aquí hay varios factores. Uno, que no domino otros deportes. Tengo conocimientos muy básicos y en algunos casos